La vida es corta. Ten una aventura. Era el eslogan de un sitio web que prometía discreción absoluta a quienes buscaban romper la monotonía matrimonial en secreto. En 2015, ese prometedor refugio para infieles se convirtió en el escenario de una filtración masiva que sacudió el mundo. Millones de secretos inconfesables quedaron expuestos de la noche a la mañana, arruinando reputaciones, destrozando familias y llevando a algunos al borde de la desesperación. Esta es la historia del caso Ashley Madison. Un episodio real que expone un choque entre la moralidad y la privacidad en Internet. Un grupo de hackers autoproclamado The Impact Team declaró la guerra a Ashley Madison, la controvertida web de citas extramatrimoniales, y desató un escándalo global con consecuencias trágicas e inesperadas. Pero no fue hasta 2002 cuando nació una plataforma que era algo distinta a las demás. Ashley Madison, una web canadiense pensada exclusivamente para facilitar aventuras extramatrimoniales. Su nombre proviene de dos nombres femeninos populares en Norteamérica, Ashley y Madison, y desde el principio apuntó a un nicho bastante polémico: personas casadas buscando tener una aventura. La propuesta era provocadora y clara. Su lema: la vida es corta, ten una aventura. Invitaba abiertamente a la infidelidad sin ningún remordimiento. Y bajo la propuesta de discreción total, Ashley Madison atrajo rápidamente a millones de usuarios alrededor de todo el mundo, llegando a 2015, donde alardeaba de tener más de 37 millones de usuarios registrados en su aplicación, convirtiéndose así en el sitio líder para cometer infidelidades a nivel mundial. La plataforma ofrecía la posibilidad de crear un perfil de forma totalmente anónima y navegar por candidatos para una aventura de manera supuestamente confidencial. La empresa detrás de Ashley Madison, Avid Live Media, incluso cobraba un extra por un servicio llamado Full Delete, que prometía borrar por completo toda la información del usuario si éste decidía arrepentirse y eliminar su rastro. Muchos usuarios pagaron esos $19 creyendo que sus datos serían eliminados por completo y para siempre. Pero no tuvieron en cuenta que esa promesa era prácticamente imposible de cumplir. Pero sí que hay que decir que desde sus comienzos Ashley Madison estuvo envuelta en miles de controversias. Defensores de la libertad individual la veían como una salida para salir de la frustración matrimonial. Pero muchísimos críticos la tachaban de inmoral y de llegar a la destrucción de la estructura familiar. Pero más allá de juicios morales, la empresa se presentaba como un negocio legítimo, dispuesto a capitalizar el lado oculto y oscuro de las relaciones. Noel Biderman, su consejero delegado en 2015, llegó a ser apodado el rey de la infidelidad por la prensa. Aseguraba públicamente que solo ofrecían una plataforma y que si alguien quería engañar a su pareja, lo hará con o sin Ashley Madison. Y con esto llegamos a julio de 2015, donde millones de usuarios seguían confiando completamente sus secretos a la aplicación de Ashley Madison. Pero lo que no sabían es que en la madrugada del 19 de julio de 2015, un grupo de hackers que se hacía llamar The Impact Team irrumpió en los sistemas de Avid Live Media y lanzó una amenaza estremecedora. Este grupo de hackers afirmaba haber obtenido el acceso total a la base de datos de Ashley Madison, así como a información corporativa sensible. Pero en este grupo de hackers había una diferencia abismal con un grupo de hackers completamente habitual, y es que no buscaban dinero a cambio de esta base de datos. A través de un manifiesto en línea, The Impact Team lanzó un ultimátum claro a la prensa. Avid Live Media debe cerrar Ashley Madison y su sitio hermano Established Men de forma totalmente permanente y en todas sus formas. Si no lo hacen, divulgaremos todos los registros de sus clientes. Para dejarlo más claro, detallaron por completo lo que estaban dispuestos a exponer: perfiles completos con todas las fantasías sexuales secretas de los usuarios, sus transacciones con tarjetas de crédito, nombres reales, direcciones, además de correos electrónicos y documentos internos de la propia empresa.
La privacidad absoluta que Ashley Madison prometía a sus clientes estaba a punto de convertirse en el infierno para sus usuarios. Pero claro, este grupo de hackers no estaba buscando dinero a cambio de la base de datos, así que todo el mundo, incluido la prensa, comenzaron a preguntarse qué era lo que estaba motivando a este grupo de cibercriminales a realizar este ataque. En su mensaje, los hackers se presentaban casi como unos justicieros morales y defensores de los consumidores. Por un lado, acusaban a Avid Live Media de engaño y fraude. Señalaron que el famoso servicio de borrado total era una farsa, pues aunque los usuarios pagaran, la empresa no eliminaba realmente sus datos, ya que conservaban nombres y direcciones vinculadas a estos pagos. De hecho, los hackers revelaron que solo en 2014 Ashley Madison ganó 1,7 millones de dólares cobrando por borrar perfiles que después nunca llegó a borrar por completo. Desde esta perspectiva, The Impact Team se veía a sí mismo exponiendo una estafa empresarial. Por otro lado, el tono de su manifiesto mostraba un fervor moralista contra la infidelidad. En una opinión bastante contundente, llegaron a dejar claro la opinión que tenían sobre los usuarios de este sitio. Qué lástima por esos hombres, son unos infieles despreciables, no merecen ningún tipo de discreción. Para The Impact Team, los infieles no eran víctimas inocentes, sino cómplices de una plataforma corrupta. El mismo párrafo sentenciaba: lástima por Avid Live Media. Vosotros prometisteis secreto y no lo cumplisteis. Quedaba claro que los hackers se erigían en jueces, tanto de la empresa como de sus clientes. Estaban determinados a castigar a unos y otros exponiendo toda la verdad. En este momento, la directiva de Ashley Madison quedó atónita ante la amenaza. En lugar de ceder al ultimátum y apagar sus sitios, decidieron resistir. El 20 de julio de 2015, apenas un día después de esta advertencia, la empresa emitió un comunicado oficial, tratando de llevar calma a sus clientes y ganando algo de tiempo. Declararon haber asegurado sus sistemas y bloquear cualquier tipo de acceso no autorizado. Y anunciaron que estaban colaborando con la policía en la investigación de este acto de cibercriminales y de terrorismo. En un gesto que llegó algo tarde, avisaron a sus usuarios que podrían eliminar cualquiera de sus cuentas de manera completamente gratuita. Ashley Madison estaba intentando generar la poca confianza que pudiese en los usuarios que todavía no estaban aterrorizados por la noticia. El comunicado de Ashley Madison decía algo como: hemos podido asegurar nuestros sitios, estamos trabajando con las fuerzas del orden que investigan este acto delictivo. Todas las partes responsables de este acto de ciberterrorismo serán llevadas ante la justicia. Pero pese a las declaraciones tranquilizadoras, la amenaza de The Impact Team seguía pendiente sobre la empresa, y los hackers no tardaron en demostrar que iban muy en serio. El 21 de julio de 2015, apenas 2 días después del anuncio inicial, The Impact Team filtró una primera muestra de datos. Más de 2.500 registros de clientes aparecieron publicados en línea. Era un golpe de advertencia. En la información expuesta ya se veían correos electrónicos, detalles de cuentas y preferencias de usuarios reales, confirmando que la brecha existía. Aún así, públicamente Ashley Madison intentó minimizar el daño. Aseguró entonces que su base de datos principal no había sido comprometida. Quizás esperaban contener el caos y encontrar a los culpables antes de que ocurriese algo peor. Pero nada detuvo a The Impact. La empresa de Ashley Madison no cerró el sitio web, así que los hackers cumplieron con su promesa. El 18 de agosto de 2015 se cumplió lo que los hackers habían anunciado. Liberaron más de 80 gigas de datos de información totalmente confidencial de la página web de Ashley Madison. Lo publicaron a través de la Deep Web, usando enlaces y torrents protegidos con cifrado y firma digital para asegurar su autenticidad. En cuestión de horas, aquel torrente de información comenzó a propagarse por rincones de internet. Para millones de usuarios de Ashley Madison, la pesadilla solo acababa de comenzar. Y os estaréis preguntando qué contenía la información que compartieron los cibercriminales. Pues la verdad es que contenía prácticamente de todo.
Nombres completos, direcciones de email, contraseñas cifradas, historiales de pagos con tarjetas de crédito, perfiles con descripciones personales y fantasías sexuales. Toda la actividad que esos usuarios habían creído privada quedó expuesta a todo el mundo. Se reveló, por ejemplo, que incluso quienes habían pagado por borrar su cuenta seguían apareciendo en la base de datos. La compañía, aparte de hacerles pagar, nunca había llegado a eliminar sus nombres ni datos de pago. Aquella traición a la confianza quedaba al desnudo frente a toda la población. Además, junto con los datos de clientes anónimos, la filtración incluyó correos electrónicos corporativos internos de Avid Live Media. Llegaron a compartir más de 200.000 mensajes que abarcaron desde las bandejas de entrada de empleados hasta la correspondencia personal del propio CEO, Noel Biderman. Los secretos de la empresa también estaban completamente a la vista. 2 días más tarde, el 20 de agosto, The Impact Team remató el ataque liberando otro paquete de datos aún más extenso que el anterior, que contenía un paquete de 20 gigas de datos, entre ellos 12,7 de correos ejecutivos. Los hackers con esto estaban dando a entender que no querían que quedase ningún dato sin filtrar. A esas alturas ya no había ninguna duda, The Impact Team había logrado uno de los hackeos más devastadores de la historia en cuanto a datos personales se refiere. En total se estima que los datos de hasta 37 millones de cuentas de Ashley Madison fueron comprometidos. Una cifra, la verdad, asombrosa, equivalente a poblaciones enteras de países no demasiado grandes. Cada una de esas cuentas representaba a una persona real, cuyos secretos quedaban ahora al alcance de cualquiera. Las autoridades intensificaban su investigación contrarreloj para dar con los culpables. Noel Biderman, el director ejecutivo, llegó a sugerir en entrevistas que quizás el ataque había sido perpetrado por alguien de dentro, un ex empleado o tal vez un insider. Esta teoría cobraba fuerza ante la magnitud de robo de datos, y la verdad es que esta teoría tenía bastante sentido debido al robo intensificado de datos que estaba sufriendo la empresa. Este tipo de información y estas cantidades de datos es muy difícil que lo haga alguien de fuera, por lo que la teoría de que había un insider dentro de la empresa tuvo muchísima fuerza. Y algo muy importante en toda esta historia es la reacción pública y mediática que tuvo. La revelación de millones de infidelidades ocultas tuvo un efecto inmediato y explosivo en la opinión pública. La noticia dominó titulares alrededor del globo casi de inmediato. No era para menos, políticos, religiosos, celebridades y gente común aparecían mezclados en la misma filtración vergonzosa. El escrache mediático fue implacable. Programas de televisión y portales de noticias debatían el escándalo día y noche, y en las redes sociales el tema se volvió viral. Para algunos conservadores aquello era un cóctel de morbo y justicia poética. Los infieles estaban recibiendo su merecido. Otros, en cambio, se mostraban consternados ante la violación masiva de la privacidad y las posibles injusticias colaterales. La verdad es que hubo una gran polarización en la sociedad ante este caso. Rápidamente los foros de internet llenos de usuarios totalmente anónimos empezaron a buscar nombres conocidos para señalarlos públicamente. Ciertos grupos parecían coordinarse con un objetivo: humillar a figuras prominentes incluidas dentro de esta lista. Ningún ámbito se salvó de este escrache. Líderes religiosos, funcionarios gubernamentales, ejecutivos de empresas, cualquiera cuyo correo electrónico apareciera vinculado a Ashley Madison corría el riesgo de ser expuesto ante su familia, sus colegas y el mundo entero. Uno de los casos más famosos que tuvo esta brecha de datos fue el de Josh Duggar, famoso por un reality show de una familia cristiana conservadora. En la filtración aparecieron recibos por casi $1.000 asociados a su tarjeta de crédito dentro de Ashley Madison, lo que confirmó sus infidelidades. El joven, ya envuelto en otros escándalos previos, se vio obligado a admitir públicamente sus infidelidades y buscar rehabilitación, mientras los medios hacían leña del árbol caído. Pero eso sí, no fue el único caso. Historias similares se repetían con distintas caras. De la noche a la mañana, dobles vidas quedaban al descubierto con efectos devastadores. Mientras tanto, los verdaderos criminales tampoco tardaron en sacar provecho de todo este caos. Apenas días después de la filtración empezaron a detectarse intentos de extorsión dirigidos a personas cuyos datos habían quedado expuestos. Desconocidos enviaban correos a usuarios de Ashley Madison diciéndoles que sabían de sus aventuras y que si no querían ser denunciados a sus cónyuges debían pagar cierta cantidad en Bitcoin para comprar su silencio. Estos intentos de estafa se volvieron tan comunes que hasta la propia policía tuvo que lanzar advertencias para que frenasen estos casos.
Imaginaros si todo esto llegó lejos que incluso surgió alguna empresa algo oportunista que ofrecía supuestamente servicios de búsqueda en la base de datos. Uno podía pagarles para verificar si el correo de su pareja aparecía en la lista filtrada. Y luego esa empresa amenazaba a la persona encontrada con revelar su identidad a menos que pagase. Era un mercado negro de chantaje construido sobre la desgracia de los demás. Pero la filtración no quedó únicamente dentro de Estados Unidos y de Canadá, sino que llegó a traspasar fronteras y tuvo ciertas ramificaciones a nivel mundial. En la base de datos se encontraron, por ejemplo, 1200 direcciones de correo electrónico con un dominio .sa de Arabia Saudí, un país donde el adulterio puede llegar a castigarse incluso con la muerte. La sola posibilidad de que esos nombres se divulgaran causó alarma por la suerte que podrían correr esas personas. Del mismo modo aparecieron miles de correos con dominio .mil y .gov de Estados Unidos, pertenecientes a personal militar y gubernamental. En algunos casos se abrieron investigaciones internas, ya que usar recursos oficiales como puede ser un email de tu propio trabajo para inscribirse en un sitio así violaba normas éticas y de seguridad. El incidente se convirtió así en un asunto ya no solo a nivel personal, sino en un asunto de Estado en más de una ocasión. Pero el impacto más trágico que hubo debido a este caso fue la pérdida de vidas. Los rumores sobre suicidios relacionados con el hackeo se confirmaron por una gran parte. La policía de Toronto mencionó inicialmente 2 casos bajo una investigación, y con el tiempo salieron a la luz historias bastante dolorosas. En Nueva Orleans, un pastor bautista y profesor de seminario decidió quitarse la vida, dejando una nota donde mencionaba expresamente la filtración ocurrida días antes como motivo de su angustia. Aquel líder religioso atrapado entre su fe y sus actos no pudo soportar la vergüenza. Su suicidio sacudió a su comunidad, mostrando de forma dramática el costo humano de la intrusión de The Impact Team. Hubo otros casos reportados en distintos lugares. Un policía de Texas, según rumores y posiblemente más que nunca, trascendieron públicamente, que alimentaron la narrativa de que esta filtración literalmente había cobrado vidas humanas. Aunque no todos los casos pudieron verificar que tuvieran que ver con el caso de Ashley Madison, el mensaje era bastante claro. Lo ocurrido no fue un juego de hackers sin consecuencias. Fue una tragedia real para muchísimas personas. En este punto y con todo esto que hemos visto anteriormente, los medios de comunicación comenzaron a tener un dilema moral y ético. ¿Debemos publicar los datos que hemos obtenido en las filtraciones? Y la verdad es que algunos periódicos de Estados Unidos bastante sensacionalistas no dudaron en sacar todos los datos que obtuvieron a la luz. Pero la verdad es que numerosos periódicos serios y reconocidos a nivel mundial tuvieron bastante cautela con esta filtración de datos. Muchísimos periodistas y activistas de la privacidad a nivel de las redes sociales criticaron que toda esta información se hiciese pública, argumentando que toda esa exposición de datos solo aumentaría el daño que iban a hacer a las familias y no iba a aportar nada positivo. Hablando del plano legal, se desataron demandas colectivas casi al momento de la filtración de datos. Usuarios de Ashley Madison de Estados Unidos y Canadá presentaron querellas contra Avid Life Media por negligencia en la protección de sus datos, daños emocionales y publicidad engañosa. En Canadá, un consorcio de bufetes interpuso una demanda de 576 millones de dólares en nombre de los afectados. La batalla legal se extendió por varios años, pero finalmente en 2017 la empresa, ya renombrada como Ruby Corp, acordó un pago de 11,2 millones para llegar a un arreglo con las víctimas del hackeo. Si bien la cifra es sustancial, dividida entre millones de afectados resultó ser más simbólica que reparadora en términos individuales. Avid Life Media también fue multada por reguladoras en algunas jurisdicciones por incumplir leyes de privacidad. El costo financiero del incidente sumado al costo reputacional fue enorme. Y dentro de la propia empresa rodaron cabezas. A finales de agosto de 2015, apenas una semana después de la filtración, Noel Biderman, el CEO y rostro público de Ashley Madison, renunció a su cargo de forma totalmente abrupta. La compañía anunció su salida de mutuo acuerdo, diciendo que era en el mejor interés de la empresa. Pero todos entendieron que era una caída en desgracia provocada directamente por el escándalo. Pero después de toda la tormenta, Ashley Madison no llegó a desaparecer. De hecho, hoy en día, si queréis acceder a Ashley Madison, está disponible en internet.
Contra muchos pronósticos, la web consiguió sobrevivir a todo este proceso que estaba pasando. Avid Live Media realizó cambios, adoptó un perfil más bajo, cambió su propio nombre corporativo a Ruby Corp en un intento de renovar su propia imagen e invirtió fuertemente en mejorar su seguridad. Implementaron doble factor de autenticación, cifrado completo de las comunicaciones y auditorías de seguridad completamente exhaustivas, prometiendo que algo así jamás volvería a ocurrir. Sorprendentemente, con el paso del tiempo, el sitio recuperó bastantes usuarios. Para 2019, Ashley Madison anunciaba haber superado los 60 millones de miembros en todo el mundo. Este hecho nos da un poco para reflexionar en el tipo de sociedad que vivimos, que después de que se filtren millones de datos en una página de infidelidades, la gente continúa cometiendo el mismo tipo de errores. Y ahora vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de si todo esto está éticamente correcto o no. El caso de Ashley Madison planteó interrogantes éticos profundos que todavía siguen resonando. Por un lado, tenemos a una empresa que se lucraba con la discreción, pero que en su práctica interna cometió faltas como pueden ser seguridad deficiente, promesas rotas de privacidad e incluso, como reveló la propia filtración, el uso de perfiles femeninos falsos o bots para mantener enganchados a los usuarios masculinos. Ashley Madison abusó de la confianza de sus clientes en más de un sentido. Por otro lado, millones de personas que usaron el sitio cometieron faltas morales hacia sus parejas, pero lo hicieron creyendo que era un asunto privado. Y finalmente los hackers de Impact Team, que se erigieron en árbitros de la moral y en vengadores de las mentiras corporativas, terminaron violando la ley y la integridad de todos esos individuos. ¿Quién en esta historia ostenta la autoridad moral? Cada respuesta posible viene entre comillas. Mucha gente defendió las acciones de The Impact Team diciendo que la gente que estaba en este tipo de páginas, incluyendo la empresa, no tenían ningún tipo de moralidad ni tenían que permanecer en la privacidad. Y argumentaban que lo que estaban haciendo los cibercriminales era simplemente un servicio a la sociedad. Incluso llegaron a alegar que la gente que estaba dentro de esta página web y que sufrió vergüenza pública incitaría a que otras personas no cometieran el mismo error. Sin embargo, la mayoría de expertos y comentaristas coincidieron en que lo ocurrido fue más allá de cualquier noción de justicia. La humillación masiva y el dolor causado parecieron desproporcionados respecto al delito original. Es decir, la infidelidad consensual entre adultos no es un crimen. ¿Merecía alguien la muerte social o la muerte literal por una simple infidelidad? La respuesta instintiva de muchos fue que no. La filtración de Ashley Madison nos fuerza a reflexionar sobre la privacidad en la era digital. Vivimos tiempos donde volcar datos personales en línea es totalmente habitual, ya sean redes sociales, servicios de mensajería o sitios web especializados, y tendemos a confiar en las promesas de seguridad de las propias empresas. Pero en este caso mostró que ningún sistema es totalmente vulnerable y que un fallo puede exponer los rincones más íntimos de nuestra vida. También revivó el debate sobre el vigilantismo en Internet. ¿Es legítimo que un grupo de hackers decida castigar a otros por lo que consideran inmoral? En su cruzada de Impact Team no solo castigó a la empresa por sus engaños, también impuso su propia sentencia moral a millones de desconocidos, sin juicio ni defensa, y las consecuencias, como vimos, fueron irreversibles para algunos de ellos. Por otra parte está la cuestión de la responsabilidad corporativa. Ashley Madison prometía un servicio 100% discreto en su página principal. Garantías que resultaron ser papel mojado. Cuando depositamos nuestra información en una plataforma, confiamos en que la custodiarán adecuadamente. Aquí falló la ética de la empresa antes que la de los usuarios. Falló en protegerlos y en ser honesta con ellos. The Impact Team, irónicamente, expuso esa falta de ética empresarial al tiempo que cometía una falta aún más grande. Al final, todos los involucrados quedaron manchados de un modo o de otro. El legado de este caso sirve de advertencia. Para las empresas tecnológicas, la confianza del usuario es frágil y debe tomarse con seriedad absoluta, especialmente cuando se manejan datos tan sensibles como estos. Para los usuarios, ninguna promesa de anonimato en Internet es totalmente infalible. Cada dato que compartimos podría un día volverse contra nosotros. Y para la sociedad en general, antes de lanzar la primera piedra en un escándalo público, conviene recordar que detrás de cada filtración hay seres humanos reales con sus contradicciones, errores y vulnerabilidades. El hackeo de Ashley Madison nos deja una última pregunta para reflexionar. En un mundo donde nada parece oculto bajo el sol de Internet, ¿cómo llegamos a equilibrar la búsqueda de la verdad, la responsabilidad y la compasión por la vida privada de los demás? Es una pregunta que queda abierta, mientras el eco de este caso sigue invitándonos a pensar en nuestras propias vidas, nuestras propias contraseñas y nuestras propias verdades.